Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor amado, mi Dios, agradecemos en este día, esta jornada, este tiempo, Señor, en que nos reunimos en tu nombre para poder exaltar y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Buscamos, Señor, con todo el corazón, Padre de la gloria, poder agradarte. Y en esta mañana, Señor, entregamos, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras distracciones ante ti, para que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Sabemos que tiene un propósito esta palabra. Sale de ti, Señor, y cumplirá su propósito, porque no volverá a ti vacía. Señor, en el nombre de Jesús, adoramos y exaltamos tu nombre en este día y te agradecemos por la magnificencia de tu poder en nuestras vidas, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias. Amén y amén. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 10, verso 9. Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Volvemos a leer Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Gloria al Señor. Jesucristo se está mostrando hacia sus discípulos, se está mostrando hacia las personas que lo escuchan, las multitudes, y también se está mostrando a aquellos que lo persiguen, a aquellos que traman su muerte. Y hemos venido durante semanas aprendiendo cada uno de estos yo soy de Jesús. Y Jesucristo en esta oportunidad dice: yo soy la puerta. Amén. Y hay todo un trasfondo que vamos a aprender en esta mañana respecto a por qué Jesucristo dice yo soy la puerta. Toda esta historia o toda esta parte de la historia en realidad conecta dos partes. Conecta la siguiente parte que veremos la próxima semana, que tiene que ver con Jesús como el buen pastor, pero acá habla sobre un acontecimiento bien interesante que desemboca en una serie de eventos, y que Jesucristo toma todos estos eventos que se dan para resumirlos en esta frase: yo soy la puerta. Amén. A partir del capítulo 9, por favor, apaguen los celulares, mi hermano. Por favorcito. Capítulo 9 de Juan. Vamos a leer algunos versículos. Amén. La historia dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Acá sucede un evento interesante. Un hombre ciego de nacimiento. No aparece el nombre de este personaje, pero es un hombre ciego de nacimiento. Y nos encontramos con que Jesús en este milagro toma la iniciativa, porque es Jesús el que se acerca al ciego. Es Jesús el que toma la iniciativa de estar con sus discípulos y de acercarse a este hombre que era ciego de nacimiento. Y la pregunta que realizan sus discípulos es muy típica de la época, es muy típica del pensamiento judío de la época, porque los judíos atribuían o tenían diferentes interpretaciones respecto al por qué una persona
sufría o estaba experimentando algún mal. Una de esas interpretaciones era que posiblemente este personaje, sus padres habían pecado y por causa del pecado de sus padres él estaba sufriendo una ceguera. Había muchas interpretaciones respecto a este texto. Algunos dicen que había ciertos judíos que creían que un niño podía pecar en el vientre. Habían otros que decían que incluso en una vida pasada, porque había cierto sector del judaísmo que creía en la reencarnación, que en alguna vida pasada había cometido algún pecado y que ahora en esa vida nueva estaba pagando lo que había hecho en otra vida. Y eran muchas especulaciones respecto a encontrar el motivo de por qué esa persona estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Entonces ellos hacen esa pregunta: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y acá también cabe resaltar otra pregunta, porque yo creo que lo que Jesús responde tiene que ver con esto. ¿Vamos a ayudar a esa persona o vamos a discutir la causa del por qué está así? Amén. Y yo creo que Jesús está enfocando hacia esa línea. Vamos a entrar en toda una discusión teológica para saber por qué ese hombre nació ciego, o vamos nosotros a hacer algo por él. Esa relación que plantearon los discípulos sobre el pecado, y el pecado daba como consecuencia el sufrimiento, no era algo que Jesús estaba dispuesto a comenzar a discutir. Más bien, ellos tendrían que haber preguntado qué es lo que Dios puede hacer en esta condición. Y si bien la condición de este hombre tiene que ver por la condición general de pecado de en donde está el ser humano, ¿por qué suceden estas cosas, mis hermanos? Cuando el pecado entró por medio de Adán, no solamente entró la muerte, sino que también entró la enfermedad. El estado de Adán y Eva antes de la caída era un estado de perfección, era un estado de una vida plena. Pero una vez que entra el pecado, obviamente el ser humano es afectado de manera general por el pecado. No solamente, como les digo, teniendo límites en nuestros años de vida, sino que también somos afectados en la salud. Y esto también conlleva que muchas personas nacerán con algunos problemas físicos o de salud. Es parte de la caída. Amén. Pero Jesucristo dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Ojo, no hay que entender este texto como que Jesús está diciendo, bueno, Dios lo hizo nacer ciego para que justo después de no sé cuántos años le va a dar vista. No, la condición general del ser humano es que va a tener una lucha con la vida, básicamente en la causa del pecado. Lo que Jesús está diciendo que en ese momento era el momento preciso para que las obras de Dios se manifiesten en él, como se pueden manifestar en cualquier otra persona. De hecho, muchos de nosotros hemos llegado a momentos críticos y de repente la obra de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuántos no han llegado a los pies de Cristo cuando ya estaban quizás en el peor momento de su vida? Quizás ya próximos incluso a morir. Y la obra de Dios se manifestó ahí, en ese momento. Amén. Y no es que Dios haya predestinado que la persona sufra y haga esto y lo otro. No, simplemente las obras de Dios se manifiestan en él en el momento en que Cristo se acerca. Porque en realidad lo que vemos acá es que Cristo estaba dispuesto a servir a este hombre. Y Cristo dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, mis amados hermanos, las oportunidades no duran para siempre. Las oportunidades para servir a Dios, las oportunidades para que las obras de Dios se manifiesten en alguien, no es algo que Dios te lo va a dar siempre. Hay circunstancias precisas en donde Dios te va a poner por orar por una persona. Hay circunstancias de repente en las cuales Dios te va a colocar en un momento específico para que, si no hay nadie que tenga fe en ese lugar, en ese colegio, en esa universidad, en esa escuela, donde sea, en tu lugar de trabajo, nadie quizás tiene fe y el único que tiene fe eres tú, es el momento para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Amén o no amén? Es por eso que Jesucristo dice que no es algo que tiene que suceder o que va a permanecer para siempre. Era el momento de manifestar las obras de Dios. Pero también este milagro de Cristo a través de este hombre tiene una explicación profunda.
Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y mire, sucede un evento que a mí me ha llamado mucho la atención, cómo Jesucristo hace los milagros. Ayer comentaba con mi esposa porque leí otra porción similar a esta, pero que aparece en Marcos, que yo la verdad no le había tomado atención. Pero Jesucristo al momento de hacer milagros hacía cosas quizás para la vista nuestra raras. Porque en el caso de este hombre dice que Jesús escupió saliva en el suelo, hizo un barro y ese barro se lo puso en los ojos. En otra oportunidad Jesús pone sus dedos en los oídos de un sordo mudo y después escupe saliva en su mano y le toma la lengua al sordo mudo. Cualquier idea. Y acá tiene algo tremendo, profundo, porque Jesucristo está escupiendo y está haciendo barro. Y esto nos remonta al Génesis, cuando Dios hace del barro, hace del polvo de la tierra al ser humano, y Jesucristo va a hacer un milagro desde el polvo de la tierra, con su saliva. Muchos dicen que en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, se tomaba como que la saliva era un elemento de sanidad. Había una extraña costumbre que cuando las personas tenían problemas en los ojos, para poder mirar, dice que la saliva en ayunas, ellos llegaban y escupían la saliva en ayunas y se untaban los ojos, porque tenían propiedades curativas. Pero acá Jesús no está haciendo eso. Jesús está escupiendo y está haciendo barro. ¿Por qué? Porque cuando Dios formó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Barro somos. Y Jesús de ese barro comienza a ponerle a este hombre. Pero mire, el texto dice que escupió en tierra en el verso 6. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Siempre hay una instancia de fe. Usted va a notar que en los milagros de Jesús siempre hay una instancia en donde Jesús mueve al ser humano a caminar en fe. Algo notorio de aquí, Jesús no le dijo que iba a recuperar la vista. ¿Sí se da cuenta? Jesús solamente le puso el barro y le dijo, ve al estanque de Siloé, lávate y nada más. Este hombre tuvo que tener la fe y la convicción de que en esa orden había algo de Dios. Y es interesante porque lo manda al estanque de Siloé. El estanque de Siloé estaba conectado con el túnel de Ezequías. El túnel de Ezequías era una obra arquitectónica para traer agua a la ciudad. Y el estanque, por eso es que el estanque de Siloé, la palabra Siloé se traduce como enviado, porque era el enviar agua a la ciudad. Amén. Y esta agua que se sacaba del estanque de Siloé, recordemos que hace pocos días hablábamos de que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos y en el último día de la fiesta de los tabernáculos se llenaba una jarra de oro llena de agua. Bueno, esa agua se sacaba del estanque de Siloé. Y esa agua se regaba en el altar del Señor, porque era una celebración de gozo por la libertad que Dios había entregado al pueblo de Israel al salir de la esclavitud de Egipto. Y de esa misma agua tenía que este hombre limpiarse, tenía que lavarse. Y el texto dice que regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y mire la respuesta. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Sabe lo que nos dice este texto? Que este hombre no tenía idea quién era Jesús. Porque primero que nunca lo vio, pero tampoco sabía quién era. Porque lo primero que menciona él dice,
ese hombre llamado Jesús. Lo que implica que él no tenía un mayor conocimiento. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Estas frases no están puestas, mis amados hermanos, no están puestas al azar. ¿Qué dice? Jesús había hecho lodo. ¿Y qué día era? Día de reposo. Una de las leyes que Jesús quebrantó fue haber hecho lodo. ¿Por qué? Porque había una ley que restringía el amasar en el día de reposo. ¿Qué amasar? Amasar barro para hacer los cántaros. Ahora Jesús no hizo un cántaro. Jesús hizo un barrito. Pero esa excusa ya fue suficiente para que los que procuraban matarle tuviesen un motivo para seguir instigando su muerte. Dice el verso 15 que volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre. La traducción nos da a entender que ellos dijeron ese tipo. En ecuatoriano, ese man. Amén. Sí. El texto bíblico dice que ellos dijeron de Jesús de manera despectiva. Al decir ese hombre lo están diciendo de manera despectiva. Dice, no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y nos damos cuenta a partir de este versículo que los que estaban preguntándose, ¿cómo puede este hombre hacer este tipo de señales? Los que estaban colocando en duda si realmente lo que decían los fariseos era verdad. Este tipo, este hombre, este man, no teme a Dios porque hizo esto en el día de reposo. Ellos no estaban viendo a ese hombre que desde su nacimiento había sido ciego. No están viendo el milagro, están viendo que se había roto la ley. Y hay una minoría que está diciendo, pero si este es un hombre pecador, ¿cómo puede hacerlo? Y nos damos cuenta que era una minoría porque a partir de este versículo lo único que se habla es lo que dicen los fariseos, no lo que dice la minoría, porque había una amenaza de fondo, había una amenaza de no apoyar a Jesús en lo que hacía. Entonces volvieron, verso 17, a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y este hombre dice que es profeta. Primero que nada, que los fariseos le estén preguntando a una persona que ni siquiera es religiosa, le estén preguntando, ¿qué dices tú? Que una persona común y corriente que recibió un milagro les esté instruyendo a ellos y les diga, ¿tú qué crees? Eso ya es raro. Pero acá vemos que para este hombre las cosas han ido cambiando. Porque primero dijo, este hombre llamado Jesús untó lodo en mis ojos. Ahora ya no era un hombre llamado Jesús. Dice, ahora es un profeta. Porque este hombre dice que es un profeta. Porque Jesús simplemente lo envió. Sin haberle dicho, está implícita en la orden que algo iba a suceder en ese Siloé, en ese lugar donde se iba a lavar la cara. Y este hombre ya asume que Jesús es profeta. Algunos dicen que este hombre quería salvarle la vida a Jesús, porque los únicos que estaban exentos de incumplir algunas normas del día sábado eran los profetas, reconocidos por el pueblo y por las entidades religiosas. Entonces, algunos dicen, o este hombre realmente entendió que Jesús le profetizó lo que iba a suceder, o quizás estaba tratando de protegerlo por el milagro que le había hecho. Pero ya dijo que era profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, dice el verso 18. Empezaron a dudar si la historia era real y que había recibido la vista. Así que llamaron ¿a quiénes? A sus padres. Llamaron a sus padres del que habían recibido la vista. Y parafraseando, mis amados hermanos, nos encontramos con que los padres dicen, sí,
Él era ciego, él de nacimiento fue ciego. Él nunca había visto la luz del día, siempre fue ciego. Póngase a pensar en esto, mis amados hermanos. Una persona ciega de nacimiento se nota claramente que no ve con sus ojos. Usted sabe cómo le quedan los ojos a las personas ciegas. Y sus padres dicen, sí. Ahora, ¿cómo fue el milagro? Bueno, ¿sabe qué? Pregúntenle a él porque él ya es grande. O sea, es una persona adulta. No nos dice la Biblia cuántos años tenía, ni tampoco nos dice su nombre. Simplemente nos dice que era una persona adulta y que sus padres se quisieron desmarcar. ¿Sabe por qué? Porque, mis amados hermanos, todo aquel que hablaba a favor de Jesús, los fariseos habían prometido que los iban a excomulgar de la sinagoga, o sea, los iban a echar de la sinagoga. ¿Sabe lo que significa esto? Puede parecer a nosotros, mire, porque para nosotros hoy en día es más fácil. Ya no me gustó algo de aquí, me voy a otra iglesia. Y nadie dice nada. Pero en los tiempos de Jesús era diferente. En los tiempos de Jesús, la primera instancia de excomulgación era 30 días si es que no rectificaba su error, si no pedía perdón, si no se arrepentía. La segunda instancia eran 30 días más. La tercera ya era excomulgado, o sea, no podía entrar a la sinagoga. ¿Y sabe lo que significaba eso? Que literalmente las personas que eran excomulgadas de la sinagoga se les trataba como leprosos. Perdían contacto con la familia, perdían contacto con la comunidad, literalmente eran aislados. Posiblemente pasaban a ser menesterosos. Mis amados hermanos, es por eso que los padres de este hombre, ¿qué dijeron? Pregúntenle a él. No se quisieron quemar. No quisieron correr el riesgo. Entonces, verso 24 dice, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. ¿Qué es esto? Eso es una abjuración. En otras palabras, delante de Dios están tus palabras, o sea, no puedes mentir. Eso le dijeron. Si tú mientes, te va a ir mal. Amén. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Mis amados hermanos, este hombre está diciendo, mira, yo no tengo idea cuál es el problema que ustedes tienen. Yo lo único que sé es que yo no veía nada y ahora sí veo. Amén. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo en los ojos? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, otra vez, ya se los dije. Si usted se da cuenta, él no quiso volver a hablar de la historia porque ya les había dicho. Dice, ¿por qué? Verso 27, ¿por qué lo queréis oír otra vez? Y mire lo que dice acá. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto es tremendo, porque la traducción da a entender de que él ya había tomado una decisión en su corazón. Porque él dice, ¿queréis también vosotros ser sus discípulos? Él está diciendo, yo ya tomé una decisión a quién seguir. Él también implica que este hombre que había sido ciego había decidido empezar a seguir a Jesús como su discípulo. Y ellos le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Cómo se te ocurre? Pelado este. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. En otras palabras, este hombre les está diciendo, qué maravilloso. Ustedes por su incredulidad no pueden ver lo que Él hizo en mí. Y sabemos, verso 31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Ya pasó de decir que era un hombre, pasó de decir que era un profeta, pasó de decir que ahora era su maestro y ahora está diciendo,
este hombre viene de Dios. ¿Y sabe qué? Entre medio de todo lo que dice este ex ciego, está diciendo algo interesante. Él da un dato cronológico que yo creo que ninguno de nosotros sabríamos si es que este hombre no lo dice. Porque él menciona la historia y él dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Sí, este hombre es el primero en la Biblia que siendo ciego puede ver. Desde Génesis hasta este capítulo de Juan, este hombre es el primero que recibe la vista habiendo sido ciego de nacimiento. Es el primero. ¿Y sabe qué? Él lo sabía. Eso quiere decir que él había escuchado las historias bíblicas. Él había escuchado la enseñanza. Y él se da cuenta de que él está viviendo algo único. Un ciego de nacimiento en toda la historia de la Biblia. Y mire, son todos estos capítulos. Y este hombre es el primero en la historia que recibe la vista siendo un ciego de nacimiento. ¿Y qué le dicen? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué le hicieron? Lo expulsaron. Lo echaron fuera de la sinagoga. Literalmente ya lo mandaron y ya no podía entrar nunca más. Y acá comienza algo interesante, mis amados hermanos. Porque dice que, verso 35, vaya a su Biblia, dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Amén. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y él dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Y le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Mis amados hermanos, nosotros como pentecostales creemos en la presencia de Dios y creemos en la gracia preveniente. ¿Qué es esto, la gracia preveniente? Que es imposible que un hombre, una persona, pueda llegar al conocimiento de Dios si es que Dios no lo manifiesta primero. Si es que Dios nos acerca primero. Amén. Esa es la gracia proveniente. Es el que Dios se acerca. Y lo primero que les dije cuando inicié el mensaje es que en este milagro, porque no es solamente el devolverle la vista a un ciego, tiene un trasfondo espiritual. Es Jesús el que se acerca a este ciego. Es Jesús. Y acá viene una pregunta interesante. La presciencia que aparece en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Por favor, vaya a su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos, según la, ¿qué cosa? Presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Mis amados hermanos, la presciencia de Dios es el previo conocimiento de Dios de todas las cosas. En otras palabras, Dios no obliga, Dios no es que elige quiénes van a ser salvos y quiénes van a perderse. No, acá vemos que Dios da el primer paso. ¿Cuál es? Devolverle la vista a este hombre. Y segundo, le pregunta si quiere creer. Amén. ¿Qué es esto? Libre albedrío. Libre albedrío. Este hombre pudo haber dicho: no, no creo. Jesucristo se le acerca cuando él ya ha sido iluminado. Cuando él ya ha recibido el milagro y sus ojos pueden ver, Jesús se le acerca y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice: ¿quién es, Señor, para que crea? Soy yo el que está delante tuyo. Creo. Y le adoró. Creo. Mis amados hermanos, la doctrina de la predestinación que lamentablemente, pienso yo,
es selectiva, es dolorosa. Para nosotros como pentecostales no tiene lugar. Nosotros creemos de que Dios te da esa gracia preveniente. ¿Sabe lo que es esa gracia preveniente? Que Cristo en la cruz recuperó para nosotros el libre albedrío, la libertad de poder discernir y darnos cuenta si queremos o no queremos acercarnos a Dios. Y eso, una vez que tomamos la decisión, en su presciencia, en su previo conocimiento, el Señor sabe quién le va a aceptar y quién lo va a rechazar. Pero la decisión de acercarse a Cristo, mis amados, no es que el ser humano es obligado a acercarse a Cristo. Hay una doctrina que enseñan por ahí que dicen la gracia irresistible, que el ser humano no se puede resistir a la gracia de Dios. Es por eso que algunos son elegidos y otros son desechados. Eso no es verdad. El Señor da su gracia, pero nosotros sí podemos resistirla. Sí podemos resistirla. Pero en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío, cuando Dios nos ilumina y nos abre los ojos, tenemos la libertad de escoger si queremos seguirle o no queremos seguirle. ¿Amén o no amén? Por eso en el verso 39 dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué es esto, juicio? ¿Es división? Sí, es división. Porque Cristo provocaba división con su enseñanza. ¿División en qué? Entre los que creían y entre los que no creían. Amén. ¿Dónde podemos ver esto? En montones de partes de la Biblia. Cuando Jesucristo lloró por la ciudad de Jerusalén, antes de entrar, dice que Jesús vio la ciudad y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise reunirlos como la gallina reúne a los polluelos, pero ustedes no quisieron? Si Dios quisiera obligar, ¿sabes qué? Los reúno sí o sí. Pero dice, ustedes no quisieron. ¿Amén o no amén? ¿Se da cuenta que Dios da la libertad para escoger? Nos da la libertad para acercarnos a Él. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le dijo: si fueras ciego no tendrías pecado. En otras palabras, si ustedes admitieran lo que están viendo, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado, vuestro pecado permanece. Mis amados hermanos, esto es fácil. Yo quiero que en esta mañana usted entienda que usted tiene la libertad de escoger. Que Dios no te va a obligar, pero que Dios en su amor, Él quiere que tú camines con Él. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Por eso se demora en venir. ¿Amén o no amén? Y esto se grafica fácilmente. Años atrás, su pastor no usaba lente, porque se creía joven. Y era facherito, ¿ya? Pero ¿cuándo comenzó a haber problemas? Cuando venían los buses y yo no veía los letreros, hermano. Entonces venía el bus y yo empezaba. Mire, en otros países los buses traen números grandes. Entonces es difícil errarle, tú le ves el número. Pero acá trae letrero. Aquí trae los nombres de las calles, dónde para, qué sé yo. Sectores. Y llegó un momento en que yo estaba así. Y cuando ya quería levantar el brazo, se me pasaba el bus. Esa historia es verídica, no se burle, es algo que nos pasa a todos los... Entonces dije, no, ¿qué será? Debo tener algo, ¿no? Hasta que ya cuando tocó sacar la licencia me di cuenta y me dijeron: no, usted no ve nada. Tiene que sacar lentes, si no, no puede aprobar la licencia. Y regresé con un peso en el corazón a la casa porque dije: han pasado los años, ya no soy el mismo de antes. Y tocó comprar lentes. Amén. Y pasé el examen de manejo. Pero ya a esta altura me da igual si ustedes me ven como joven o no. Necesito usar los lentes. Porque si no, no veo nada. Amén. Y de igual manera, mis amados hermanos, una cosa es cuando estamos lejos de Cristo. Estamos ciegos. Ciegos.
Pero cuando viene la luz de Cristo, podemos ver, podemos discernir. Y es ahí donde entra la libertad del ser humano para escoger, para decidir caminar en el Señor o simplemente seguir tomando mis propias decisiones. Yo podría haber ido por la vida, mis amados hermanos, sin lente. Y andaría chocando con postes. Mire, en más de una ocasión me sucedió que la gente me saludaba en la calle de una cuadra y yo veía la mano que me hacía así. ¿Quién habrá sido? No sé. Amén. Y es por eso, mis amados hermanos, que llegamos al capítulo 10. Y el Señor dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Sabe qué? Dice, sigo leyendo y después le resumo. Dice, a este pobre, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y los saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En otras palabras, tranquilo muchacho, ellos te expulsaron de la sinagoga, pero tú entraste a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está diciendo que antes que él habían algunos que eran salteadores, ladrones. Le está diciendo en su cara a ellos que ellos se estaban aprovechando de la gente y los estaban desviando a donde no tenían que ir. Y es por eso que había tanta sed en el pueblo de Israel cuando Jesucristo aparece. Por eso había multitudes, porque necesitaban escuchar ese mensaje. En otras palabras, el que no se acerca a Dios por medio de Cristo no está entrando por la puerta. Si tú quieres ser una oveja del Señor, si quieres ser una ovejita de Dios, no hay otro camino. No hay otra forma de acercarse a Cristo. Él es la puerta. El que no entra por Él, no puede. Acá no se trata de, no, es que hay muchas opciones, muchas religiones, no es que todos los caminos llevan al Señor, como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Roma. No, hay un solo camino. El que no entra por la puerta no es oveja. El que no escucha su voz no es oveja. ¿Y sabe qué? Este hombre, quizás después de cuántos años, vivió un proceso porque primero dijo que Jesús era un hombre, después dijo que era un profeta, después dijo es mi maestro, yo voy a ser su discípulo. Después reconoció que venía de Dios. Después cuando Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Dijo, yo creo. Ya lo reconoció como Hijo de Dios. Después depositó su confianza en Él y terminó adorándolo. ¿Sabe lo que es esto? Es la conversión de la vida de una persona. Esta historia no es solamente la historia de un ciego de nacimiento que pudo ver. Esta es la historia de cada uno de aquellos que se ha acercado a Cristo. Todos los que nos hemos acercado a Cristo hemos vivido el mismo proceso. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón en esta mañana, si no has rendido tu corazón a Cristo, de verdad, yo creo que el Señor te ha traído a esta casa en esta mañana, sea cual sea la circunstancia por qué llegaste, pero si tú no has tomado la decisión de entrar por la puerta que es Cristo, todavía no has alcanzado ese momento culmine en donde Cristo se acerca para entregarte esta oportunidad. Déjeme decirle en este día a cada uno de los que están acá, pero principalmente a los que todavía no han tomado una decisión por Dios. Déjeme decirle que Dios te da la libertad de escoger. Pone delante de ti un camino de bendición y un camino que no es bueno. Obviamente Dios quiere que elijas bien. Y esa es la decisión que yo te invito a que tomes en esta mañana. Si usted puede inclinar su rostro y vamos a orar.
Y hago la pregunta, ¿quieres creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por ti? Todos aquellos que no han tomado una decisión aún por Cristo, le invito por favor a que solamente levante su mano. Si usted quiere recibir a Cristo